¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, para gloria de Dios, nos reunimos por medio de este canal llamado Principio de Vida para hacer la lección número 11 de la escuela sabática del segundo trimestre del 2025. La lección de hoy es Ruth y Esther. Te invito a participar de esta meditación, de este repaso y complemento de la lección, y quería recordarte de que siempre en los enlaces, en la descripción, dejo una recomendación profética semanal que te será de gran ayuda. Estamos desarrollando en el canal la serie El mensaje de los tres ángeles. Ya voy a grabar el tercer tema. Te invito a participar del primero y del segundo y suscribirte al canal para participar del tercer tema. Esto, sin más preámbulos, para la gloria de Dios, es Principio de Vida. Cristo viene por su pueblo que fielmente le esperó. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Bien, para el estudio de esta semana, te recomiendo, hermano, estudiar con sinceridad la escuela sabática. El escritor se llama John Bostra. Es un pastor cuyo principal ministerio es hacer campañas evangelísticas, es decir, los temas de él no son netamente proféticos. Sin embargo, él tuvo como encomienda esta escuela sabática profética. Y debo decir que hubo varias lecciones con frases un poco desacertadas o con planteos de los versículos de una manera que no era la más eficiente, por así decirlo, y no lo hemos mencionado hasta acá para no perder agilidad, pero si ustedes se acordarán, el año pasado hemos hecho unas profecías hechas por el pastor Mark Finley. El pastor Mark Finley, él es especialista en profecía, escribió muchos libros, por lo cual su escuela sabática fue impecable. No sucede lo mismo con esta lección de escuela sabática. A veces da la impresión que se puso mucho relleno para completar cosas, como que se quedó sin argumentos, porque más allá de que las últimas dos lecciones anteriores eran buenas, pero ya venían siendo más de lo mismo, venían siendo redundante. Entonces, esta lección de Ruth y Esther, yo te lo digo, hermano, con la mano en el corazón, para mi gusto está muy mal planteada y no tiene mensaje. Pero yo he aprendido, hermanos, el Señor me ha enseñado por medio de la vida y cosas que pasan, que aún de las cosas no tan alentadoras o de las situaciones desafortunadas podemos aprender cosas. Entonces, el desafío para usted como maestro de escuela sabática o como alumno es que cuando encuentre alguna cosa que no le agrade, búsquele la vuelta, porque hay instrucciones de Dios para hallarle lo bueno a lo malo. Yo hace unos años escuchaba a dos personas que me quedó grabado su experiencia, dos personas adultas. Siempre usted tiene que recurrir a la gente con experiencia. El sabio Salomón dice, pregunta por los antiguos cuál sea el camino. No le pregunte a los nuevitos, pregúntale a los antiguos, los que tienen experiencia. Porque si han pasado años en el Evangelio, porque han tenido sus batallas, no quiere decir que sean impecables, pero han tenido sus severas batallas, y ellos desde su experiencia te van a compartir. Sobre todo, el mensaje genuino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El que con niños se acuesta, ustedes saben cómo sigue la frase. Entonces, busque la sabiduría y búsquele la vuelta a la escuela sabática. Ahora, yo quiero hacer énfasis en dos puntos especiales que vamos a compartir a continuación. Antes, quiero invitarte
a pedir que el Señor dirija este estudio y que no sean mis ánimos o que no sean mi voluntad o mi designio de humanidad caída que quede en esto, sino que sea la luz de Cristo y que Cristo sea el que brille. Los invito a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, le ruego, Señor, el perdón de nuestros pecados. Nos confesamos delante de usted, Señor, reconociéndonos que somos humanos falibles, que no somos perfectos, que todos nos equivocamos. Y que a medida, Señor, que nos acercamos ante su santidad, vemos nuestra humanidad como perdida. Pero tú nos das tu espíritu. Te ruego, Señor, que nos des tu espíritu, que haga la obra de transformación en cada uno de nosotros, para que cuando tú vengas, Señor, nosotros podamos estar de pie junto al Cordero en Sión. Te ruego, Padre, que dirijas este estudio y que sea todo para tu gloria y para tu honra, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, miren, suele suceder en escuelas sabáticas, quedó como una tradición el versículo de memoria semanal, que era un buen hábito, porque es muy bueno memorizar la Biblia, tenerla acá. Es mejor que memorizarla, tener la asociación de la comparación de textos. Pero ustedes pueden ver que muchas veces ponen el texto de memoria como si fuese un texto base de lo que se va a estudiar esa semana. Y no siempre los textos base de un estudio son para memorizar. Ustedes pueden leer Esther 5.2. Yo quiero que me digan qué es lo que tienen que memorizar, por qué es necesario memorizar esto. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Yo quiero saber, le preguntaría al señor John Bostra, ¿para qué me sirve a mí memorizar ese versículo como tantos otros que se vino planteando? Hay versículos, hermanos, que son oro. Hay otros que son versículos que relatan hechos, como esto es una historia. Y los hermanos pastores malentienden muchas veces que ese tiene que ser el texto base de la semana. No, hermano, escriba un versículo que sea para memoria. Por ejemplo, lámpara a mi pie tu palabra y lumbre de mi camino. Eso es un texto que es buenísimo tener en memoria, porque es algo que hace a la práctica. Pero en tanto no. En esta semana, dice el escritor, en esta semana continuaremos explorando historias que prefiguran, noten la palabra prefiguran, acontecimientos en los últimos días. Al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las obras desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas luego, que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. El sábado pasado, en la lección pasada, vimos cómo el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10 de los hechos puntuales, no cualquier cosa, del Israel saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, yendo por el desierto durante 40 días, tentaron a Jehová y después 40 años peregrinaron y recién entraron a la Jerusalén prometida. Y esa historia, Pablo dice, estos fueron escritos para nuestra admonición, para nuestra advertencia, para quienes hemos alcanzado el fin. No es cualquier cosa o cualquier historia, son historias puntuales. Noten cómo Cristo toca Sodoma y Gomorra, porque eso va a pasar en el tiempo del fin de lo que estamos viviendo hoy. Noten cómo Cristo toca a Noé, lo que pasó con los antediluvianos, porque son cosas que van a pasar, ¿sí? Pero no puede ser cualquier historia utilizada para forzar el versículo a decir lo que no diga, con tal de encontrar otra historia que demarque un cumplimiento futuro. Hermanos, yo más de una vez, no es esto algo solo del pastor Bostra, son muchos predicadores, generalmente cuando hay un énfasis desmedido, en este caso con el tema de las persecuciones y la ley dominical. Son expertos muchos hermanos en encontrarle la quinta pata al gato. Hermanos, seamos respetuosos del texto. Si el texto es histórico, lo dejemos como está. Si tiene alguna interpretación a futuro y que la Biblia diga que eso prefigura algo, ahí tenemos la autoridad, no nosotros, de andar prefigurando cualquier cosa y dándolas a entender como una profecía. Generalmente se utiliza ese método de prefigurar solamente para un tema. Generalmente para un tema, y ustedes déjenme su comentario y díganme, no hermano, estás equivocado, estás hablando cualquier cosa. Pero generalmente para un tema.
la persecución y la ley dominical. Entonces, hermanos, a ver, tenemos escrito Apocalipsis 13, una parte magnífica, el 1 al 13, un desarrollo de la Roma, de la formación del cuerno pequeño, de la bestia que sale de las aguas, y del 13 en adelante, cuando se muestra la bestia que sale de la tierra y que tiene apariencia de cordero y habla como dragón, y le da su poder, su dominio y gran autoridad también, como hizo el dragón con la bestia. Ahora el cuerno, la bestia con características de cordero, que habla como dragón, también le da su autoridad y ejerce y hace. ¿Sí? Allí tenemos, y en otros capítulos más de Apocalipsis, cosas que nos marcan. Si la Biblia dice en 1 y en 2 versículos algo, eso tiene que ser materia suficiente para explicar dicha enseñanza o dicha advertencia futura. No buscar escondrijos y forzar los textos para decir lo que la Biblia no dice. Hermanos, en toda la historia hubo persecución, en toda la historia hubo oposición. Obviamente que en el tiempo del fin va a tener eso de característico, que los hijos de Dios siempre han sido perseguidos, desde Abel, hermanos, la descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer. La enemistad siempre estuvo. Entonces, hay algunas cosas que sí pueden ser tomadas de alguna manera y tienen autoridad, sí, lo que la Biblia prefigura y te dice tal cosa sirve, por ejemplo, para tal otra. Ahora, es otra cosa que yo piense que cualquier cosa, o pueda utilizar cualquier cosa para decir aquí está la ley dominical, aquí está la persecución. Queridos, dejemos que la Biblia dé su mensaje. La Biblia sola es su intérprete. La Biblia fue inspirada por Dios y es útil, tal cual como está escrita. Ahora, habiendo dicho esto, el hermano pastor habla de la historia de Ruth, de Noemí, ¿sí? Con la situación con Boaz, ¿sí? Y la historia tratando de encajarla como Boaz como un redentor, como una especie de Cristo. Bueno, ahora Amán, de los medios y los persas, Amán como un Satanás que persigue al pueblo de Dios, y lo tenemos a un Mardoqueo temeroso de Dios que no quería inclinarse frente a esta persona, y que fue hecho un edicto para que todos los judíos fuesen muertos, porque se encendió el furor de Amán contra los judíos, y Esther sale en defensa e intercede por su pueblo. Bueno, aquí tenemos una historia que el autor de la lección, por tal de plantear cosas, de prefigurar cosas que esa historia no dice, y yo creo que me muestren un versículo donde diga que Amón prefigura a Satanás, como trata de decir él, por ejemplo, hermano. Pero yo quiero rescatar algo, y esta es la parte que quiero convertir algo no tan bueno en algo positivo para nosotros. Siempre, hermanos, el que quiera vivir piadosamente en Jesucristo padecerá persecución. Eso no se sorprenda, eso es así, porque el diablo siempre está detrás. Ahora, Dios permite que pasen distintas situaciones para que por medio de esas situaciones, y generalmente situaciones dificultosas y tremendas, se manifieste la gloria de Dios ante la persona que pasa esa situación y ante los opresores y ante testigos. Ahora, hay algo espectacular que tienen en común. Ruth, que tienen en común Esther, que tienen en común José, que tienen en común Daniel, que ellos estaban en cautiverio. Bueno, Ruth estaba en una situación distinta, pero tienen algo en común, que ellos tenían buen testimonio. Ustedes noten, lean Ruth, cómo ella pierde a su marido y ve a su suegra desvalida, que se iba a morir de hambre en una tierra donde era extranjera, y ella por temor de su Dios la sigue, y te seguiré a ti e iré con tu Dios. Y honraré tu Dios. Ella era una pagana. Y ese testimonio se corrió por todo Belén. Y ese testimonio de ella, que va a trabajar y era especialmente aplicada, que obedecía la voz, respetaba la voz de su suegra,
que hoy en día, ¿qué mujer hace eso? Se muerte, está tibio el difunto todavía y ya tiene un reemplazo, querido. Eso no ocurre hoy en día. Pero esta mujer temerosa de Dios sigue a su suegra. Y ese testimonio hace que vos que ella halle gracia ante vos, porque los ancianos de la puerta de la ciudad escucharon y hablaban del testimonio de Ruth. Ahora, el caso de Esther también había hallado gracia y para esa hora fue puesta para interceder por su pueblo, porque ella halló gracia delante del rey de los medios y los persas, queridos. Ahora, acá hay algo importante y algo que debemos aprender. Debemos ser eficientes, debemos ser íntegros, debemos ser trabajadores, debemos ser responsables. El Hijo de Dios, hermano, no puede ser vago. Alguien que no hace nada, que está todo el día sin trabajar o que no quiere estudiar y no quiere trabajar, no puede decir que después las consecuencias de lo que no hizo en su tiempo son culpa de Dios. Porque cuando después vienen las enfermedades es culpa de Dios. Cuando no hay zapatillas para los chicos es culpa de Dios. Cuando falta la luz para pagar la luz es culpa de Dios. No, hermano, seamos eficientes y vamos a ver textos que hablan de que el que tiene la bendición de Dios jamás le falta. He sido joven y ahora soy viejo y no he visto a nadie, dice el rey Salomón, no he visto a hijo de Dios que pida limosna, al hijo de Dios íntegro que pida limosna. Entonces, no estamos generalizando que por ahí hay casos que quedan huérfanos, quedan viudos, quedan con una enfermedad, etc. Son otras circunstancias. Estamos hablando de las personas que son íntegras, que tienen todas las condiciones para salir adelante. Queridos, debemos ser eficientes. Y otro error de andar haciendo exceso uso de lo que va a pasar, viviendo tanto en el futuro, descuidamos el presente y el futuro que nos espera es malo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Se han hecho muchos mensajes dañosos a mi entender, querido, a mi entender, respecto a las profecías, mal uso de las profecías, y se han llegado a conclusiones nefastas. Yo predico profecía, me encantan las profecías y veo que Cristo está allí, pero me he cansado de ver historias y otras historias de gente que por tras del fanatismo o del énfasis desmedido en ciertos puntos han dejado de estudiar, han dejado trabajos, han vendido sus casas, han desarmado matrimonio, no han querido tener hijos, todas esas cosas porque ya venía Cristo, no que viene en 1929, no que ahora viene en el 1960, no que ya va a venir en el 80, no que Cristo iba a venir cuando sean los 6.000 años, en 1997, 1998, en el 2000 viene el fin del mundo, entonces teníamos que huir al campo. No tienen siempre la misma historia, no tengan hijos, saquen a los chicos de la escuela, no vayan a estudiar, salgan de la facultad. Queridos, esos mensajes son mensajes viciados de filosofías humanas. El mensaje que Cristo dijo, ay de las que paren en aquellos días, era para los que iban a pasar la diáspora. Noten, ojo, no le vayan a querer decir a usted que no tenga hijos porque ya es el fin del mundo. Queridos, usted viva su vida normal, irresponsable, trabaje, estudie, sea eficiente, mantenga esta cabeza ocupada, haga ejercicio, sobre todo ore y lea la Biblia y usted va a mantener su vida de una manera sin ociosidad, sin estar siendo laboratorio del diablo, porque en la ociosidad viene, ahí es cuando estuvo de ocio David, fue cuando se le ocurrió pecar con Betsabé. Entonces, querido, la cabeza ocupada, consagrada, pensando en Dios, siendo eficiente, haciendo el bien, visitando, yendo a visitar a los enfermos y sobre todo, como dice el apóstol Pablo, el que no ministra para los suyos, la religión del tal es vana, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted no puede decir que es hijo de Dios y no administra para su familia, no le da una casa digna, no tiene un orden en su vida. Queridos, primero por casa y recién para afuera.
No estoy diciendo que no hay que hacer, sino que no dejemos de hacer una cosa y no descuidemos una cosa por hacer otra. Hay gente que por andar toda la vida sirviendo, entre comillas, al Señor, ha descuidado su familia, descuidó su mujer, descuidó su esposo, descuidó sus hijos, y los resultados después fueron malos. ¿Y quién tiene la culpa después? La culpa la tiene Dios. Dios nos está dando un mensaje cabal e íntegro. Quiero volver a ese detalle. Cuando Cristo dijo, hay de las que paren en aquellos días, estaba diciendo, el contexto, Mateo 24, cuando iba a ser la destrucción del templo. ¿A qué profecía se refería? A Deuteronomio capítulo 20, con las bendiciones y las maldiciones. En las maldiciones decían que si ellos se apartaban, iban a venir gente de lejos, gente de rostro duro, cuya lengua no entienda, que volaran como águilas. ¿Quién eran? Roma. ¿Qué pasó? En el año 70 vino la destrucción, la diáspora. Noten para quién iba. Ay de las que paran en aquellos días. Noten. El ay de las que paran para aquellos días era para aquellas mujeres y aquellos que eran padres y que no obedecieron al Evangelio de Cristo y se quedaron en Jerusalén. Porque cuando fue el sitio de Sergio Galo en el 67, todos los cristianos que habían creído que esa era la señal para huir, huyeron. Los verdaderos que escucharon el mensaje de los apóstoles de Cristo no sufrieron que le coman o que se coman los hijos. O sea que note para quién era. Ay de las que paran en aquellos días. Era para aquellos que iban a desobedecer. El lamento era para ellos. La consecuencia del pecado de Israel era para aquellos. Iba a caer sobre ellos el pecado de haber matado a Cristo y de haber apedreado a todos los profetas y a los santos del Altísimo, que vinieron hasta ese tiempo. Entonces, queridos, seamos eficientes. No dejemos de ser eficientes en esta vida. Recuerda esto, es mejor dar que recibir. El que ahorra tiene para dar, el que malgasta tiene para dar, el que no malgasta tiene para dar, el que trabaja tiene para dar. Si usted puede servir al Señor siendo un ingeniero, va a ser de mucha más utilidad que alguien que está completamente limitado y tiene que andar recibiendo. Entonces, no estoy diciendo que eso sea sinónimo de salvación, pero querido, es mejor dar que estar en el recibir, que el depender de otro. Entonces, seamos eficientes. Ahora yo quiero mostrarte una seguidilla de textos que respaldan esto que yo estoy diciendo respecto a Josué, a Daniel, a Ruth y a Esther. Antes de ello, quiero recordarte, querido, este canal es un canal joven, por así decirlo, y es algo que se hace pulmón con la tecnología limitada, con un celular común que incluso no es mío con el que estoy grabando en este momento. A mí me gustaría tener las cosas en mejores condiciones, tener un micrófono, tener una computadora bien para poder hacer vivos, pero por el momento es lo que puedo hacer, queridos. ¿De qué manera usted puede ayudar a este canal para que este canal crezca? No se olvide de dar like y de compartir y deje sus comentarios, que de esa manera en algún momento este canal va a ir mejorando y teniendo más tecnología. Lo que a mí me encantaría hacer, como hace el hermano Oliver Coronado. Él maneja todo, tiene la computadora, tiene su micrófono, entonces puede hacer vivos, puede mandar los comentarios, puede hacer animaciones con la inteligencia artificial, porque fue creciendo y su canal fue creciendo y él fue adquiriendo esas cosas por medio de que YouTube le comenzó a pagar y pudo invertir y trabajar para el Señor, y lo hace muy bien, de muy buena gana y con muchos buenos resultados. Bien, no olvides suscribirte y te invito a acompañarnos en el estudio del mensaje de los tres ángeles. Bien, ahora, volviendo al punto de dar buen testimonio y ser eficiente. Hermano, si usted hace caso a Dios, le va a ir bien en todo lo que emprenda. Ahora, si uno hace cualquier otra cosa, y bueno, los resultados van a venir y no va a ser culpa de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 2 y 3 acerca de José, estando en la peor situación de su vida. Miren cómo era José. Número 1, estaba con Dios. Número 2, era consagrado y eficiente.
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, encima era esclavo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y el egipcio no sabía ni quién era Jehová, pero él veía que todo lo que Jehová tocaba prosperaba. Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando estaba preso, porque la mujer de Potifar lo había acusado, José, aún estando preso, halló gracia con el jefe de la cárcel. Ahora dice, el jefe de la cárcel, fíjese cómo confió también en José, y después vino la reivindicación de Dios. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y él hacía, y Jehová lo prosperaba. Él era eficiente. Potifar lo puso sobre todos los bienes de su casa porque él era responsable, eficiente, y todo lo que hacía prosperaba. José no era una persona que estaba con los brazos cruzados esperando que la bendición le caiga de alguna manera. Debemos ser eficientes y trabajadores, que de otra manera deshonramos al Señor, que nos dio un cuerpo, que nos dio una inteligencia y nos dio salud para poder subsistir. Hay gente que ya quisiera tener esas cualidades para poder tener una vida normal y no pueden. Y yo he conocido gente que aún estando limitada a una silla de ruedas han estudiado, trabajan, son ordenados, mantienen su casa. No sé cómo hacen, pero son ejemplos vivientes, queridos. Son dignos ejemplos vivientes. Ahora, miren lo que dice la Biblia respecto a estas cosas que estamos hablando, de la responsabilidad, el trabajo y la eficiencia. Dice Colosenses capítulo 3, el versículo 23 y 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Muchas veces nos quejamos del trabajo que tenemos. Debemos trabajar con buena gana, como para el Señor. Fíjense para quién tenemos que trabajar, como para el Señor. Y andar despreciando trabajos es también despreciar a quien te dio el trabajo. No el hermano o el conocido o la referencia, el Señor. Y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con su herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. O sea, cuando estamos trabajando, debemos trabajar como para Cristo. Y muchas veces no lo hacemos bien o no lo hacemos de buena gana. Debemos replantearnos que aunque no tengamos lo mejor de los trabajos que nos hubiese gustado, debemos hacerlo para Cristo. Generalmente las personas que crecen en el trabajo, que crecen por referencia, es porque tienen buen testimonio de sus directores, tienen buen testimonio de sus profesores, porque tienen buen testimonio de los que los rodean, y son recomendados, son personas recomendables. Dice Colosenses, Proverbios capítulo 16, versículo 3, dice: pon en manos del Señor todas sus obras y tus proyectos se cumplirán. Número 1, ponga en manos del Señor su trabajo, sus cosas, pero haga con eficiencia. Y el Señor le va a bendecir, queridos. Ahora dice, 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, ¿cómo debemos hacer las cosas? Hagan todo con amor. Hagan todo con amor. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Ahora entramos a la otra dimensión del trabajo también importante, la que es el trabajo para el Señor, que para eso tenemos el día de sábado. No para dormir, para trabajar para el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. A veces damos folleto, a veces hablamos y las personas parece que no le entran balas, pero nuestro trabajo no es en vano. El que con lágrimas sembró, con lágrimas de alegría va a cegar. Ahora dice el versículo de Proverbios capítulo 12, el versículo 24, dice lo siguiente: el de manos diligentes gobernará. Fíjense cómo pasó, cómo terminó Daniel. El buen testimonio que él tenía para el jefe de los capitanes de la guardia del rey, eso frenó el edicto de Nabucodonosor, que venía a matarlos a todos, y él tenía gracia con la guardia del rey. Si él no hubiese hallado gracia y no hubiese sido eficiente, lo hubiese matado también como a los otros sabios que lo venían matando. Fíjense el buen testimonio, cuál efecto hace.
como dijimos en Ruth, como dijimos en Esther y en José. Dice, Proverbios capítulo 10, versículo 22, y la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Claro, uno se preocupa y no hace nada, eso genera ansiedad, depresión. La Biblia nos dice que debemos aprender como el Señor cuida las aves del cielo, que ni siembra, ni recogen, ni guardan en granero, y sin embargo el Señor les da su alimento. Nosotros debemos tener fe. No ganamos nada con preocuparnos, sino con poner delante lo que realmente importa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay toda una enseñanza en esas dos palabras, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Querido, usted está poniendo sus deudas, sus problemas familiares, sus hijos. Por tal cosa usted no va a la iglesia, por tal otra usted no congrega, por tal otra no guarda los mandamientos, por tal otra, cuando se me arregle esto ya voy a ir, cuando se me arregle esto ya voy a... ¿Sabe, querido? Así van a estar diciendo muchos cuando el Señor venga como ladrón en la noche, y se van a perder. El día de acercarnos al Señor es hoy. Usted no me ponga el carro delante del caballo. Las cargas van atrás. Lo que va adelante es la fe en Cristo Jesús. Y todas las cargas van a ser llevadas. Toda su cruz debe ir atrás, no adelante, queridos. Pongamos primero al Señor en todo orden de nuestra vida. El Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar. Debemos creer. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Buen testimonio. ¿Cómo puede ser que haya hijos de Dios que hayan sido acusados y demostrado que hayan sido estafadores? ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso un testimonio? Al contrario, el que ha tenido buen testimonio toda su vida hallará gracia ante Dios y hallará gracia ante los que los rodean. Dice, por ejemplo, la Biblia nos enseña de muchas maneras a administrar el dinero, todas las lecciones que habla de mayordomía. Nos manda a mirar a la naturaleza, nos manda a, por ejemplo, a contemplar. Salomón, mira las hormigas, cómo trabajan. Tú, hombre perezoso, mira las hormigas. Queridos, la Biblia está llena de lecciones acerca de la responsabilidad y acerca de la eficiencia. No vamos a seguir porque es largo. Les recomiendo que estudien todos esos tópicos, esos puntos de la responsabilidad, de la eficiencia y del trabajo. Vean el testimonio de Job. Job no fue, expuesto en un tribunal terrenal, como fue el caso de José, de Daniel. Job fue expuesto en los atrios celestiales con los seres de otros mundos no caídos delante de Jehová y el acusador, de frente, el acusador. Y Jehová diciendo, mira, ¿quién es acá en la tierra como Job, hombre perfecto? Jehová dijo, perfecto en todos sus caminos. Perfecto. ¿Será que puede decir eso de mí el Señor? Debemos aprender, debemos crecer, salir de nuestros errores. Queridos, la mayoría de nuestros problemas son por nuestra propia responsabilidad. La mayoría. Y esas malas decisiones que hemos tenido, las cosas que hemos hecho mal o las que no hemos hecho, porque también son otras consecuencias, lo que no hacemos, es por causa del carácter. El carácter es lo que más cuesta cambiar, queridos. El carácter, el mal carácter, la paciencia, la falta de paciencia, la impaciencia, el orgullo, son cuestiones, hermanos, que nos cuestan. José era un príncipe, pero estaba siendo esclavo, una nación pagana e idólatra, forzado a vivir en esa circunstancia. Siendo esclavo, él fue temeroso y honró a Jehová de los ejércitos. Tú también puedes hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo, querido. Si estás escuchando estas palabras es porque el Señor te está llamando. El Señor me está llamando, nos está llamando. Yo también, hermano, cuando comparto estos temas, no se crean.
salta, me hace así mi conciencia y mi cabeza, porque primero me estoy predicando para mí mismo. Yo también necesito salvarme. Y si hago esto, lo hago con mucho esfuerzo, porque trabajo, estudio, familia, hijos, problemas, responsabilidades, millones de deudas, etc. La situación acá en Argentina está muy complicada. El costo de vida es muy complicado para aquellos hermanos que escuchan desde afuera. Y a pesar de eso, encuentro los huecos para hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, queridos, vamos a ir al último día de la lección de escuela sabática, al día jueves. Dice lo siguiente el comentador. John escribe lo siguiente. Para esta hora, trata de tomar esa historia de Esther para la hora y compararla con la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Hermano, está todo forzado esto. Dice, existe una desafortunada tendencia entre algunos cristianos a detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Yo no sé qué momento oscuro, qué momento puede ser oscuro en la profecía bíblica. Creo yo, si tuviese la oportunidad de preguntarle que me muestre qué evento oscuro. Si la Biblia te muestra las consecuencias, hermano, te muestra las consecuencias para que elijamos el bien, elijamos a Cristo. Ahora, usted no me puede venir a decir que la profecía muestra eventos, momentos oscuros. ¿Por qué? Lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, número 1, note, la más segura, la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios, la palabra profética, hermanos, es luz. No me puede decir que tiene momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Está hablando la Biblia de consecuencias, queridos. ¿Cuál es la consecuencia de que usted tome todos los días Coca-Cola? Y bueno, puede ver fotos, cómo queda el hígado, cómo quedan con mutilaciones en el cuerpo. Y uno puede decir, qué oscuro. Bueno, la Biblia te está advirtiendo, no vayas por ahí porque te vas a perder. Deja de vivir en fornicación. Debes casarte o quedarte solo. Y estás en adulterio, deja el adulterio. Si estás robando, deja de robar. Si estás deshonrando a los padres, deja de deshonrar a los padres. Si estás transgrediendo los límites del sábado, corriéndolo para donde usted se le da la gana y haciendo cosas que no corresponden en el día del Señor, bueno, hermano, deje de ver fútbol porque se va a perder. Eso dice la Biblia, es clarito. Los santos de Dios y los que tienen la paciencia de Jesucristo son los que guardan los mandamientos. Y el mensaje de los 3 ángeles es tremendamente importante. Noten algo. Y yo quiero eliminar esa imagen de momento oscuro que mencionaba acá el escritor de la escuela sabática. Note eso. Se ha hecho énfasis desmedido en las persecuciones, desmedido en la ley dominical, y no se ha hecho tanto énfasis en el mensaje que causa esas cosas. El mensaje que causa esas cosas es el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel muestra la doctrina completa. El segundo ángel es consecuencia de la doctrina correcta y completa. El santuario, Cristo, el juicio, la ley, la justificación por la fe, la salvación por la gracia, el estado de los muertos, todo eso está en el primer ángel. El segundo ángel muestra como caído a todos los sistemas religiosos del mundo que rechazaron la luz del primer ángel. Y ahora, en el tiempo del fin, cuando se vuelva a profetizar el mensaje de los 3 ángeles, con lluvia tardía, con milagros, con poder, con prodigio, allí vendrá el ángel, Apocalipsis 18, lleno de gloria, y aumenta al mensaje del segundo ángel. Los que desde la primera anunciación de 1844 en adelante, como las iglesias caídas se fueron llenando de perversidades doctrinales. En esos tiempos, las iglesias evangélicas eran muy parecidas a las iglesias adventistas tradicionales, hablemos, ¿no?
los bautistas, ellos iban a la iglesia, leían la Biblia, oraban unos himnos solemnes y a la casa. No era el ruidaje, no era el griterío, no era el show, no era gente que se tiraba al suelo, no hacían obras de teatro, no hacían representaciones, no había mujeres pastoras, no había mensajes psicológicos, era la palabra de Dios. Bueno, hoy en día todas esas cosas se han empezado a llenar de esoterismo, a llenar de espiritismo, a llenar de nueva era en todas las iglesias. Entonces el ángel en Apocalipsis 18 dice lo siguiente y vamos a ir cerrando, hermano. Hago este llamado. Dejemos de hacer tanto énfasis en la persecución como si eso definiera que nos vamos a salvar o nos vamos a perder. Querido, usted no recibe el sello del Dios vivo y se pierde. Ahí sí ya no va a haber, cuando venga la lluvia tardía y se haga la segunda gran proclamación del mensaje de los tres ángeles, ahí ya no va a haber que uno cree en una cosa, el otro en otra, en otro en otra, en otro. No, hay dos pueblos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y los que guardan los mandamientos de los hombres y tienen la marca de la bestia. Ahí está definido. ¿Por qué? Cuando venga y haga Dios semejante milagro que la Biblia describe como la lluvia tardía y el mensaje de los tres ángeles predicado con potencia, y Dios hable por medio del Espíritu Santo, los que acepten quedan sellados, reciben el sello de Dios y las garantías de la posición adquirida y están listos para pasar por el tiempo de prueba final. Ahora, los que rechacen al Espíritu de Dios quedan perdidos y quedan poseídos por el enemigo. Fíjese, Apocalipsis 18, el versículo 1 al 4. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, toda la tierra. Fíjense que el mensaje del primer ángel dijo Juan: vi pasar por medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Dice, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora ya no dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora te dice que la gloria de ese ángel va a alumbrar toda la tierra. O sea que es más grande, con poder y potencia. Y ahora dice, y clamó con gran voz en fortaleza, o dice en el original dando alaridos. Y ahora dice, el mensaje del segundo ángel, y le agrega ciertos detalles. Ha caído la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Eso se refiere a aves mensajes. Se refiere a las doctrinas falsas que han estado entrando desde 1844 hasta el final en las iglesias caídas. Y ahora dice el versículo 3, porque toda la gente han bebido del vino del furor de su fornicación, hablando de la gran ramera de Apocalipsis 17. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y aquí viene el mensaje. Haga zoom, preste atención, abra grande los ojos. ¿Por qué yo digo que cuando se predique nuevamente el mensaje de los tres ángeles ya es decisivo de salvación o de perdición? Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado y no recibáis de sus plagas. Algo tan tajante, el llamado de Cristo, un llamado de amor, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene el grueso de su pueblo entre los evangélicos, entre los católicos, entre los ateos, entre los paganos. No está en la iglesia adventista el grueso del pueblo de Dios. No se confunda, mi hermano. No está en la iglesia el grueso del pueblo de Dios. En la iglesia, ni uno de cada 20. No estoy diciendo que hay que dejar la iglesia, yo no soy independiente. La iglesia tiene severos problemas con la orientación que está teniendo, pero Dios la va a levantar cuando Él retome con su espíritu, cuando venga la lluvia tardía, y todos los falsos e hipócritas serán dejados afuera, y aquellos que hicieron pacto con el Señor, que se esfuerzan, que día a día luchan, que caen pero vuelven a levantarse, ellos son los que van a recibir el sello de Dios, y ellos son los que van a predicar también en el tiempo del fin juntos con los obreros de la 11ª hora, que esos son justamente los que van a terminar la obra. No son los adventistas los que van a terminar la obra, son los obreros de la 11ª hora. Nosotros hemos sido llamados desde la hora temprana, pero demoramos, no terminamos. Van a venir de afuera
a terminar la obra que los adventistas no estamos terminando. Con ello no estoy diciendo de que esta no es la doctrina, que esta no es la iglesia verdadera, no estoy diciendo eso. Proféticamente, los obreros de la 11ª hora van a terminar. Y el mensaje es esto: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis sus plagas. ¿Por qué? Si alguno bebe del vino, del furor de su fornicación y recibe su marca o adora la imagen, ese también beberá del cáliz de la ira de Dios. Viene un mensaje poderoso, tajante de parte de Dios, porque Dios ama a su pueblo. Cristo va a dejar de interceder y sabe, Señor, que ya no va a haber salvación. Entonces Dios te quiere salvar. Y esa es la luz profética que te está diciendo en el futuro qué va a pasar y cuál es el camino que debes seguir ahora. Ahora, querido, si usted cree que lo van a perseguir, debe hacer las cosas bien, si no, no lo va a perseguir nadie. Lo van a perseguir los acreedores, lo van a perseguir las enfermedades, lo va a perseguir la pobreza, lo va a perseguir la ruina, el mal testimonio, lo va a perseguir los divorcios, lo va a perseguir el odio y los fracasos familiares, queridos. Busquemos ser eficientes, busquemos tener el buen testimonio que tuvo Ruth, el buen testimonio de Esther, de José, de Daniel. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, dice lo siguiente. Vamos a terminar con esto. Bienaventurados, capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu. No está hablando de dinero. Los pobres en espíritu, los que se sienten carenciados y se dan cuenta que su humanidad limitada no puede alcanzar la santificación por sí mismo y necesitan de quien les imparta justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Si nos mantenemos en esas cosas que hemos leído recién, facilitas de entender. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Ahora, fíjense el versículo 10. Bienaventurados, ¿se entiende? Bienaventurados, dichosos, feliz y contento, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si yo hoy no soy eficiente, tanto para mi vida personal, por mi familia, no soy eficiente para Dios, ando con una pata adentro, una pata afuera, y yo estoy esperando que en el tiempo del fin, cuando venga la ley dominical, ahí muchos creen que va a salir como Batman, ¿no? Van a romper la ropa y va a salir la S de super sábado, van a salir a defender el sábado. No, hermano, está completamente equivocado. Desde hoy tiene que surgir la persecución contra usted. Si hace bien las cosas para Dios, va a tener esa dualidad, persecución de las tinieblas y buen testimonio de lo que lo ven. Pero bienaventurados serán, dichosos, estarán contentos, no va a estar aterrado, huyendo, escondido, va a estar contento, como el apóstol Pablo cuando fue perseguido y azotado, y estaban contentos de ser azotados y vituperados por causa del nombre de Cristo. No estaban escondidos ni estaban huyendo, estaban predicando a Cristo de ciudad en ciudad, en toda Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y estaban contentos y murieron siendo mártires los apóstoles. Queridos, no se dejen llevar por los extremismos, seamos equilibrados, escudriñando todo, retener lo bueno, hermanos. Vamos a cerrar acá. Sí, yo he dicho algunas cosas que usted no las entiende, o capaz que yo no me expresé bien, o algunas cosas que usted no piensa lo mismo, deje su comentario y nos ponemos en contacto. Yo voy a dejar acá un enlace de un grupo de WhatsApp para que usted se una y pueda recibir la difusión, un grupo cerrado solamente yo voy a ir mandando los sermones o algunas cosas que por ahí comparto, donde usted puede entrar después en una comunidad. Yo primero veo quiénes son y recién lo agrego a mi comunidad de WhatsApp, porque me ha pasado tener hermanos que eran problemáticos
no porque piensen diferente, sino porque eran impacientes, tempestuosos, irascibles, bueno, en fin, hay de todo en la vida del Señor, pero quisiera invitarlos a pertenecer a ese grupo. Deje sus comentarios y vamos a ir charlando en el nombre del Señor. Yo a veces doy muchas cosas, a veces doy cosas que las digo al pasar para despertarte la curiosidad. Yo he sido muy curioso en mi vida cristiana. Te invito a ser curioso y a responder siempre, a buscar siempre la vuelta a las cosas. No dejes las cosas sin responder. No dejes un momento en tu vida sin una orientación de parte de Dios. Una vez más, para la gloria del Señor Jesús, esto fue Principio de Vida. Hasta la próxima.